¿Alguna vez has leído un pasaje bíblico y has sentido que hay algo importante pero no sabes exactamente qué es? Quédate en este video porque el día de hoy vas a aprender cómo identificar el tema central del pasaje bíblico, es decir, ese hilo conductor que sostiene todo el mensaje. Para los que son nuevos en este canal les doy la bienvenida. Mi nombre es Osvaldo Pacheco, siervo de Cristo, esposo, padre de 2 hijos, estudiante de teología y consejero bíblico, y me dedico a enseñar y equipar a todos los creyentes para que puedan interpretar la Biblia con fidelidad, para que puedan comunicar y predicar la verdad de Dios con claridad y sobre todo para que puedan aconsejar a aquellas personas que están en medio de luchas a través de la verdad bíblica. Desde ya te quiero invitar a dejar un comentario en este video si quieres que hable de algún tema en particular o si sientes que este video ha sido de gran aporte para ti. Así que sin más, vamos a empezar de una con esta clase. ¿Qué es el tema central de un pasaje? El tema central es la idea que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, está comunicando a la audiencia original en un pasaje específico. En pocas palabras, es el corazón del texto, lo que da sentido a todo lo que ocurre o dice ese fragmento o esos versículos que estamos leyendo en la palabra de Dios. El tema central no es una frase bonita, no es la emoción del momento, no es lo que para mí significa, es la intención original del autor inspirado. Y nuestra tarea al leer la palabra de Dios, al leer un pasaje bíblico, es descubrir cuál es la intención original que tuvo ese autor al escribir esos versículos, al escribir esos capítulos, ese libro, esa carta a la audiencia original, y no ponernos a inventar cualquier propósito sacado de nuestra mente o de nuestras emociones. Piensa en el texto que estamos leyendo como una orquesta. El tema central es la melodía principal que une todos los instrumentos. ¿Por qué es importante? Surge la pregunta entonces, ¿por qué es importante identificar el tema central del pasaje bíblico que estoy leyendo? Primero que todo, porque nos evita cometer errores de interpretación. Si no descubrimos cuál es el punto principal, el mensaje que quiere transmitir el autor a su audiencia original, podemos terminar inventando aplicaciones o puntos doctrinales totalmente errados, sacados de nuestra propia interpretación. En segunda instancia, porque nos permite aplicar el texto que estamos leyendo correctamente a la vida de la comunidad hoy en día. ¿Por qué? Porque sabes lo que Dios espera que aprendas, lo que Dios quiere que creas y sobre todo lo que Dios quiere que hagas. En tercera instancia, porque ayuda a enseñar con claridad. Una enseñanza clara siempre tiene solo un tema dominante, no tiene 3, 4, 5 temas dominantes. Cuando aprendes a identificar el tema central que está contenido en ese pasaje que estás leyendo, puedes enseñar y predicar con mucha más claridad a los oyentes o a la comunidad a la cual estás predicando o enseñándoles sobre algún tema. Y sobre todo porque al final, identificar el tema central del pasaje bíblico te va a ayudar a conectarte con el mensaje original de Dios y no con tus deseos o con tus suposiciones, sino que te ayuda a entender cuál es el mensaje, el propósito divino cuando el autor fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir ese pasaje bíblico. Entendamos que hay un texto muy clave que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, 15, procura presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si tenemos ese versículo que ya nos está exhortando a usar correctamente la palabra de Dios, a interpretarla correctamente, nuestra tarea como intérpretes de la Biblia es poder identificar el tema central, pero ojo, aquí hago un paréntesis. No se trata solo de identificar el tema central, sino de identificarlo a fin de poder ser transformados.
porque la hermenéutica, la aplicación de la exégesis bíblica, no es un ejercicio meramente académico en el cual yo voy a usar la Biblia para interpretar el pasaje, sino que yo voy a utilizar la Biblia para que, inspirado también, llevado por el Espíritu Santo, pueda interpretar la palabra de Dios a fin de que mi corazón pueda ser transformado y a través del mensaje que yo comunique pueda transformar el mensaje que este pasaje contiene a los oyentes que están escuchándolo. Recordemos nuevamente, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces ya sabemos por qué es importante entonces identificar el tema central. Pero ahora viene la pregunta aquí. ¿Cómo hacer para descubrir el tema central del pasaje bíblico? Quiero compartirte 5 pasos básicos para principiantes que puedes comenzar a aplicar a partir de este momento. El paso número 1 es lee el pasaje completo varias veces. Tengo la plena convicción de que cada vez que estudiamos la palabra y la volvemos a estudiar y la volvemos a estudiar, vamos y tenemos la facultad, el Espíritu Santo nos capacita para poder entender la palabra de Dios. Por eso no se trata de un ejercicio de ir a leer el pasaje rápidamente y sacar, no, léelo, se trata de algo de rapidez, sino de que realmente estés enfocado en descubrir el tema central y que a partir de ese descubrimiento que tú hagas, tu corazón pueda ser transformado y moldeado cada día más para que cada día más, valga la redundancia, seas semejante a Cristo. El segundo paso es, haz preguntas básicas para comprender la situación. Paso número 3, detecta palabras repetidas, conectores, verbos de acción, verbos claves, pronombres que se puedan estar utilizando en el pasaje. El paso número 4, resume el texto en una oración clara y corta. Y el paso número 5, verifica que tu resumen encaje con el contexto y que no contradiga a la Biblia en sí misma. ¿A qué hago referencia en que no contradiga? Porque si yo saco de un pasaje una doctrina bíblica, pero esa doctrina bíblica no está soportada por el resto de la Biblia, puede que esté cayendo en un error. Entonces, aplicar estos 5 pasos, si usted se pregunta, si usted analiza estos 5 pasos, usted está haciendo una aplicación de la hermenéutica, que son los principios generales y específicos para interpretar la Biblia, y está haciendo una práctica de esa hermenéutica a través de la exégesis que requiere o que implica descubrir cuál es el propósito, el trasfondo original que el autor quiso darle a ese pasaje a fin de que la audiencia original recibiera ese mensaje que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a ver a detalle cada paso. El paso número 1 es lee todo el pasaje. Como lo digo, mínimo 3 veces. No estudies un versículo suelto, lee todo el contexto antes, después, lee todo el capítulo completo si es necesario, inclusive si ves que es necesario, lee todo el libro completo. No se trata de hacer algo de rapidez, sino de poder identificar con claridad cuál es el tema central. Aquí una recomendación, a mí me encanta leer en voz alta, entonces te recomiendo si lo puedes hacer, si tienes el espacio y el ambiente, hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí eso me ayuda a identificar o a cantar el tono, las repeticiones, el trasfondo o qué es lo que quiere decir el autor. Y otra recomendación, usa varias versiones bíblicas. Usa la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, traducción lenguaje actual, ya que usar esas traducciones o diferentes traducciones puede ayudarte a aclarar algunas expresiones o a captar matices. Un consejo práctico aquí que puedes aplicar: en la primera lectura, no marques nada, no comiences a subrayar ni nada. Simplemente lee. En la segunda, puedes comenzar a subrayar palabras clave. Y en la tercera, busca patrones. Y ojo que cuando digo subrayar, quiero ser muy claro en esto. Si tú vas a subrayar la Biblia, no la subrayes solamente para que tenga colores bonitos dentro. Sobre todo, deja que la Biblia
te resalte y subraye tu corazón a fin de que pueda ser transformado. El paso número 2, haz preguntas básicas. ¿Quién habla y a quién le está hablando? ¿Cuál es el problema, conflicto o situación que se está viviendo? ¿Qué enseñanza hay explícita? ¿Alguna exhortación? ¿Alguna promesa? ¿Alguna corrección? ¿Qué está ocurriendo en la escena o en ese argumento que se está dando? Estas preguntas ayudan a entender el propósito comunicativo del pasaje. Hago también un paréntesis. Si quieres ahondar un poco más, te invito a ver todas las clases que tenemos del curso básico de hermenéutica para principiantes en nuestro canal de YouTube, donde te vamos a dar más herramientas para que tú puedas hacer preguntas básicas, generales y preguntas un poco más avanzadas o específicas. No todos los textos, quiero que entiendas, son doctrina. Algunos son relatos, otros reprensiones, otros son alabanza y otros son confrontación. Tu tarea como intérprete de la Biblia es ponerte en los zapatos del autor original y también del lector original y captar el mensaje que esa audiencia, que ese lector habría entendido al escuchar o al leer eso que escribió ese pasaje bíblico que fue redactado por un autor bajo ciertas circunstancias, bajo cierto contexto, inspirado por el Espíritu Santo. El paso número 3, detecta palabras y frases clave. Busca repeticiones, contrastes, conectores, verbos de acción. Si tú ves aquí estamos aplicando algo que dentro de los pasos de la interpretación bíblica podríamos llamar la observación. Estamos observando el pasaje. Estamos encontrando qué hay, qué palabras clave, qué contrastes, qué repeticiones, qué verbos de acción. Palabras como por qué, pero, así que, por tanto, entonces, en cambio, como resultado, son pistas lógicas. Frases o expresiones que se repiten son como focos iluminados que nos están dando como un pequeño aperitivo, por decirlo así, de cuál es la idea central del pasaje. Vamos a ver ejemplo aquí de Lucas 15, la frase, este hijo estaba perdido y fue hallado. Este aparece al final de 2 secciones. Esa repetición te dice, esto parece ser que es lo importante de ese pasaje. Cuando dice, este hijo estaba perdido y fue hallado. Vamos con el paso número 4. Resume en una oración corta. Tu objetivo aquí es sintetizar en una sola oración lo que el pasaje enseña. Una buena oración, quiero decirte que es fiel al texto, no es emocional, tiene verbo y un sujeto claro. Puede comenzar con este pasaje enseña que. Una mala oración o una mala frase podría ser Dios me tocó con esta historia. Y una buena oración puede ser Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, pero confronta la dureza del religioso. Puede ser una buena frase. Y el paso 5 es verifica con el contexto. Revisa el capítulo anterior, el posterior, el propósito del libro y hazte esta pregunta, ¿el tema que acabo de encontrar tiene sentido en el contexto general del libro, en el contexto general de toda la Biblia? Vamos a ver un ejemplo. Lucas 15, capítulo 1, 2. Los fariseos critican a Jesús por recibir pecadores. Entonces, después de entender y de identificar eso nos da una clave para entender que las 3 parábolas siguientes que nos da nuestro Señor Jesucristo no solo son parábolas bonitas, sino una respuesta directa al corazón religioso que tenían los fariseos. Por ende, una buena interpretación siempre encaja con la intención general del autor inspirado. Vamos a ver, como me gusta y ustedes ya me conocen, un ejemplo aplicado a Lucas 15, capítulo 11, versículo 32. Ya sabemos que el primer paso es leer todo el pasaje completo. Por ende, vamos a leerlo. No lo voy a leer 3 veces, solo una vez, pero quiero que lo leamos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí despreció sus bienes y viviendo perdidamente. Allí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, dijo la palabra de Dios. Entonces ya tenemos el pasaje completo leído. La idea es leerlo mínimo 3 veces. Entonces, cuando leamos el pasaje, no vamos a leer versículos emocionales o versículos conocidos. Haz una lectura global del pasaje. La primera lectura, recuerda, la intención es captar el flujo general. La segunda lectura es para comenzar a notar quién habla, a quién, con qué tono, en qué circunstancias está hablando, qué ha pasado. Y la tercera lectura es para identificar ya cambios, énfasis, contrastes, giros. Un tip clave aquí pequeñito: siempre usa 2 traducciones si te es posible, para que puedas tener más claridad y puedas entender algunos matices. Supongamos que tienes la Reina Valera, no tienes por qué comprar otra traducción. Usa una aplicación, una página web que tenga otra traducción. Preguntas que podemos hacernos en el paso número 1. ¿Qué está pasando aquí? Si leo sin suposiciones, ¿qué ocurre aquí? Y la conclusión de este paso podría ser: hay una estructura narrativa con 2 partes principales. El hijo menor se va y regresa. El hijo mayor
al ver lo que regresa y al verlo cómo es recibido, no acepta la manera en que ha sido recibido. En pocas palabras, no acepta el perdón que el padre le ha dado al hijo que estaba perdido y que ahora fue hallado. El paso número 2, vamos a hacer preguntas básicas de observación entonces. ¿Quiénes participan? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? ¿Qué está en juego? Y aquí vemos que quien habla es Jesús, quien le está dando esta parábola. ¿A quién? A los fariseos y escribas que lo estaban criticando por recibir pecadores. Eso lo podemos ver en Lucas 15, versículo del 1 al 2. ¿Qué sucede entonces? Un hijo menor se rebela, reclama su herencia, malgasta todo, vuelve arrepentido, el padre lo recibe con amor y el hijo mayor reacciona con mucho enojo. Hay un conflicto clave que podemos ver aquí. No solo la rebelión del hijo menor, sino la dureza de corazón del hijo mayor también. Una conclusión que podemos sacar entonces de este paso es: el pasaje no es solo sobre la restauración personal, sino sobre la respuesta escandalosa de la gracia del Padre, que sin importar lo que había hecho el hijo menor, lo recibió con amor, pero también cómo los fariseos, representados por el hermano mayor, no entienden esa gracia y la misericordia del Padre que recibe a su hijo con amor. Entonces vemos aquí el paso número 3. Vamos a detectar palabras claves, palabras repetidas o destacadas. Entonces vemos al leer el pasaje más de 3 veces si es necesario, vemos que la palabra padre se repite más de 10 veces. Y hay algunas palabras clave: hijo, mi hijo, tu hijo. Indica una tensión relacional entre el hijo y el padre. Y hay algo o unas palabras muy destacadas: se perdió, fue hallado, muerto, revivió. Vemos que aparece 2 veces en el versículo 24 y en el versículo 32, si no estoy mal. Déjenme buscar nuevamente aquí el pasaje. Aquí vemos en el versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Y en el versículo 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces vemos cómo encontramos ya algunas palabras repetidas que nos pueden ir dando la noción del tema central del pasaje. Vamos a ver algunas palabras conectoras y momentos claves que se dan en ese pasaje bíblico. Dice así: pero él respondió. Esto introduce aquí cuando leemos en el pasaje. Permítanme, lo busco nuevamente. Voy a dejarlo abierto para no tenerlo que buscar nuevamente. Permítanme, les pido un poco de paciencia. Así quiero explicarles con mucha claridad. Cuando dice acá, a ver, vamos a leer. Dice en el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre. Aquí ya comienza a introducir el conflicto del hermano mayor. Pero también vemos algunas palabras conectoras y momentos clave. Y dijo aquí, acá en el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice a continuación, después dice que hizo fiesta. Entonces se está haciendo un énfasis en el amor que el padre siente cuando su hijo regresó. Podemos sacar una conclusión de este paso: la repetición de frases clave y el contraste entre el hijo o entre ambos hijos muestra que el verdadero mensaje está en la actitud que el padre tiene y en cómo ese padre responde a cada uno de los dos hijos. Vamos a ver el paso 4, resumir el texto en una sola oración. Vamos a hacer este ejercicio. Lee el texto como si necesitaras explicárselo a un niño. Usa una sola frase clave, fiel al contenido
y no a tu emoción. ¿Cuál sería la frase clave de el pasaje que acabamos de leer? ¿Cómo podríamos resumirlo en una sola oración? El resultado podría ser: Dios es un Padre compasivo que se alegra cuando los pecadores regresan a Él y confronta el corazón religioso que no entiende su gracia y su misericordia, y confronta el corazón duro, endurecido, que no entiende la gracia de nuestro Padre Celestial y su misericordia. Aquí no podemos decir una frase como que Dios siempre da una segunda oportunidad, porque eso no recoge la riqueza del pasaje ni el objetivo que Jesús está utilizando o se está planteando al dar esta parábola a los fariseos. Una conclusión que podemos sacar de este paso es: el tema aquí no es solo la salvación, sino la revelación del corazón del Padre, de Dios, y el contraste entre la gracia y un corazón endurecido o la religiosidad. Vamos a ver el paso número 5 ahora. Vamos a verificar con el contexto general. ¿Cuál es el contexto literario? Esta es la tercera de 3 parábolas. Recordemos que está la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo perdido. Todas tienen el mismo patrón. Algo se pierde, se busca o se regresa, hay gozo y ese gozo produce una reacción. ¿Cuál es el contexto inmediato? En Lucas vemos que en Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 2, dice que los fariseos murmuraban por cómo Jesús trataba y se relacionaba con los pecadores. Entonces vemos que la parábola es una respuesta directa a esas murmuraciones que estaban haciendo los fariseos. ¿Cuál es la conexión que encontramos con el Evangelio? El Padre representa a Dios lleno de gracia, el Hijo menor representa al pecador arrepentido, el hijo mayor representa a los religiosos orgullosos, a los fariseos. Conclusión de este paso: sin el contexto podrías enseñar una bonita historia de restauración, es verdad, pero con el contexto entiendes que Jesús está denunciando la falta de amor y de gracia y de misericordia de los fariseos, algo que muchas veces pasa en nuestro contexto actual. Vamos a hacer, y quiero dejarte una tarea, un ejercicio práctico para que lo comentes la respuesta dentro de los comentarios de este video. Quiero que pongas en práctica todo lo que aprendiste en este video con un pasaje que yo mismo te voy a dejar. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11, el pasaje de la vid verdadera. ¿Qué debes hacer? Aplicar los pasos. Leer todo el pasaje al menos 3 veces. Vas a observar quién habla, a quién, qué repite. Detecta palabras claves, imágenes, contrastes. Resume el tema central del texto en una sola frase y verifica si tu idea conecta con todo el capítulo y el mensaje de Jesús. Comenta abajo de este video cuál crees que es el tema central de Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11. ¿Qué verdad resalta para ti en ese pasaje? ¿Qué frase se repite y qué énfasis hay? ¿Cuál es el tema central del pasaje? Recuerda que al compartir tu comentario, otros podrían también aprender contigo. Y un consejo final: la Biblia no fue escrita como un rompecabezas de frases inspiradoras. Fue inspirada por Dios para comunicarnos su verdad en contexto, con un mensaje claro y transformador en cada pasaje. Cuando identificas el tema central, ya no lees por emoción, lees con comprensión. Y eso te protege del error, te conecta con la intención de Dios y te equipa para enseñar con fidelidad. Recuerda que no todo lo que suena es bonito o es correcto. No todo lo que toca tu emoción es verdad. Y lo importante aquí es qué quiso decir Dios aquí en este pasaje que estoy leyendo. Si quieres crecer como intérprete fiel en la palabra de Dios, empieza con esta pregunta cada vez que leas: ¿cuál es el corazón del texto que estoy leyendo? Y como mensaje final te quiero decir que cuando aprendes a encontrar el corazón de cada texto, tu vida espiritual cambia, porque la interpretación bíblica no es un ejercicio meramente académico, sino también espiritual. La Biblia deja de ser un libro lleno de frases inspiradoras y se convierte en la revelación viva
del carácter de Dios. Recordemos que el propósito de la interpretación bíblica no es tener la razón, sino conocer a Dios y ser transformados mediante ese conocimiento de nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en otra ocasión.